Bien, vamos a continuar entonces con la electrostática de la juntura. La clase anterior habíamos parado en la aproximación de vaciamiento. La aproximación de vaciamiento en lo que consistía era en suponer que los portadores en lo que se denomina región de vaciamiento, que son las regiones entre menos xp y 0 y xn, no tienen ningún portador. Si no tiene ningún portador, entonces toda la carga en esos dos lugares está dada por los iones. Entonces, del lado izquierdo, entre 0 y menos xp, en el material que está dopado P, la densidad de carga que voy a tener va a ser menos QNA, es esta que está dibujada a la izquierda, y del lado derecho voy a tener QND, que es esta que está dibujada con rayas. Entonces, esto simplifica enormemente las ecuaciones de electrostática, porque arrancamos de dos formas que son rectángulos. En realidad, la forma exacta es, acá en las esquinas es un poquito más redondeada la distribución de carga. Tiene una forma exponencial, pero es prácticamente rectangular. O sea que es una suposición bastante buena la que estamos haciendo de que no hay portadores. Y como les decía, eso nos simplifica enormemente las ecuaciones como vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, básicamente tenemos que plantear la ecuación del campo eléctrico. El campo eléctrico va a ser 1 sobre epsilon por la integral de la densidad de carga. Entonces, vamos a hacer eso. Déjenme que cambie la pantalla. Vamos a retirar esta un segundo. Vamos a cambiar a esta otra pantalla. Entonces, lo que tenemos que calcular ahora es el campo eléctrico en función de X, que va a ser 1 sobre epsilon, el material de silicio. La integral va a ser entre menos xp y x de la densidad de carga, ρ de x diferencial de x. ¿Sí? Y esto va a ser 1 sobre epsilon del silicio por la integral entre menos xp y x de menos q por Na. Diferencial, vamos a poner una variable de integración acá para no nombrar a x, que es uno de los extremos. Y cuando estamos integrando este diferencial de variable, 0, digamos, pues me va a quedar menos QNA sobre epsilon del silicio por esta variable auxiliar entre x y menos xp. Y eso es igual a menos Q por Na por x menos xp, o sea, por x más xp. Esta es la expresión del campo eléctrico del lado izquierdo. ¿Sí? Sobre epsilon, ¿no? Sobre epsilon, muy bien que están atentos, sobre epsilon del silicio. Ahí está. Fíjense que esto es menos xp, el menos xp vale 0, con lo cual tiene una forma así. ¿Sí? Ok, perfecto. Vamos ahora a la región tipo N. Para la región tipo N, de vuelta, tengo que hacer campo eléctrico, es la integral entre 0 y x de el campo eléctrico, de la densidad de carga, que ahora es Q por ND, dividido epsilon del silicio,
un diferencial de una variable auxiliar. Y acá tenemos, fíjense que el campo eléctrico en cero no lo sabemos, así que acá vamos a tener que utilizar una constante de integración. En el primer caso la podíamos dejar en cero porque nosotros sabemos que a la izquierda, como no hay cargas, el campo eléctrico va a ser cero. Aquí el campo es cero. Pero cuando estoy empezando la integral ahora, a partir de cero, en cero tiene un valor que no lo conozco, entonces tengo que dejarlo indicado. Entonces va a ser el campo en cero más la integral de Q por ND sobre epsilon del silicio. Esto me va a dar el campo en cero más QND por seda evaluado entre X y 0. Y esto me va a quedar el campo en cero más QND sobre epsilon del silicio por X. ¿Sí? Esta es la forma que tiene el campo eléctrico del lado derecho. Ahora bien, yo sé que en XN, como toda la carga está concentrada en menos XP y XN, cuando yo llegue a XN, de ahí para la derecha el campo eléctrico va a ser cero. Entonces, en particular, el campo eléctrico en XN tiene que ser cero. Entonces, si yo aplico esa condición de borde, campo eléctrico en XN igual a 0, puedo despejar el campo eléctrico en 0. Fíjense que me va a quedar QND por XN sobre epsilon del silicio igual a 0. Con lo cual, el campo eléctrico en 0 es menos QND por XN sobre epsilon del silicio. Entonces, la fórmula ahora, reemplazando en esta ecuación, el campo eléctrico es, saco factor común, Q por ND sobre epsilon del silicio, y me va a quedar X menos XN. ¿Sí? Entonces, esta ecuación en 0 tiene un valor que es menos QND sobre epsilon del silicio, y en X igual a XN vale 0, y completa la gráfica esta que tenemos acá. ¿Sí? Entonces, esta es la segunda parte de la ecuación. Ok, vamos a volver a la pantalla original. Acá estamos de vuelta y ahora déjenme que les vuelva a compartir. Bien. Entonces, nos quedamos con estas dos expresiones que acabamos de calcular. Fíjense que en ambos casos la cuenta es bien sencilla. Lo único que tuvimos que hacer es integrar una constante. ¿Sí? Bien. El campo eléctrico, tal cual lo habíamos anticipado, por fuera de menos XP y XN, donde no hay densidad de cargas, va a ser nulo, y después va a tener esta forma triangular, ¿sí? Es lineal el campo eléctrico, y fíjense que alcanza su valor máximo en 0. Ese es el punto donde hay mayor campo eléctrico, es decir, el punto donde hay mayor fuerza aplicada sobre las cargas. ¿Sí? Bien, entonces tenemos estas dos ecuaciones para el campo eléctrico, y ahora fíjense que podemos aplicar la condición de continuidad. La condición de continuidad, si se acuerdan, para el campo eléctrico nos decía que si tenía una interfaz, entonces el campo eléctrico de un lado guardaba una cierta relación con el campo eléctrico del otro en función de la constante dieléctrica de los materiales y si tenía o no carga laminar. Bueno, en este caso el material no cambia en ningún momento porque es silicio, si bien está dopado de un tipo y del otro,
es el mismo material con la misma constante dieléctrica, o sea que no hay cambio de material. Y por el otro lado, tampoco hay carga laminar. Hay una densidad de carga constante, pero justo en el medio, si ustedes se paran en un punto, la carga neta ahí es cero, ¿sí? Entonces, la condición de continuidad simplemente quiere decir que el campo eléctrico E a ambos lados del cero, muy pegadito al mismo, tiene que ser igual. Entonces, menos Q por Na dividido epsilon del silicio en X igual a 0, reemplazo 0 en la fórmula de la izquierda, más XP, tiene que ser igual a QND sobre epsilon del silicio y ahora reemplazo 0 en la ecuación de X menos XN. Con lo cual, fíjense que me quedan ambos términos negativos, así que los menos se cancelan, la constante eléctrica del silicio se cancela, la carga del electrón se cancela, y lo que me queda es esta relación. Na por XP es igual a ND por XN. ¿Sí? Es decir, la carga total a un y otro lado de la juntura metalúrgica tiene que ser igual. ¿Sí? En este gráfico, el área que está a la izquierda tiene que ser igual al área que está a la derecha. Fíjense que del lado derecho la carga es ND por XN, del lado izquierdo la carga es NA por XP. Esto uno lo puede predecir directamente antes de hacer el análisis, ¿sí? Porque uno sabe que el material es eléctricamente nulo, las impurezas son eléctricamente nulas, eléctricamente neutras, con lo cual el material dopado también, con lo cual si en una región me aparece una distribución de carga distinta de cero, pues en otra región me va a tener que aparecer la misma carga con signo contrario, para balancearlo, porque la carga neta del material tiene que seguir siendo nula. Entonces, lo único que hemos hecho acá, con esta distribución de dopar de un lado y del otro con tipos opuestos, es que hemos creado dos zonas locales donde la densidad de carga es distinta de cero, pero como un conjunto, recuerden que sigue siendo nula. Ok, entonces, de aquí sacamos algo valioso, reforzamos eso, y ahora, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, el siguiente paso ahora es calcular el potencial, ¿sí? Entonces, para calcular el potencial, tenemos que hacer la integral de menos el campo eléctrico. Entonces, vamos a hacer la integral de menos el campo eléctrico. Vamos a cambiar de vuelta de pantalla. Entonces, ahora queremos obtener el potencial, ¿sí? El potencial va a ser una constante de integración, que en principio no la conozco, más la integral entre menos xp y x, ¿sí? O sea, lo que queremos integrar es el campo eléctrico. Acuérdense, el campo eléctrico tenía esta forma entre menos xp y xn. Entonces ahora lo que queremos es integrar eso. Es la integral de menos el campo eléctrico. Así que en esta región de la izquierda el campo eléctrico era menos QNA sobre epsilon del silicio, así que nos va a quedar QNA sobre epsilon del silicio por la variable de integración más XP diferencial de la variable de integración. ¿Sí? Ok. Eso es φ0 más la integral entre menos XP y X de Q, ya la puedo hacer directamente. Me va a quedar un medio de QNA sobre epsilon del silicio por Z más XP entre
X y menos XP. Y esto me va a quedar phi en 0 más 1/2 Q, perdón, esto es al cuadrado, QNA, epsilon del silicio, evaluado en X, que me va a quedar X más XP al cuadrado, y después cuando lo evalúe en menos XP, me queda 0 directamente, con lo cual esta es la expresión del potencial. Fíjense aparte que phi es phi 0, en este caso es el potencial que yo tengo a la izquierda de menos XP. Y ese nosotros sabemos que como es el material que está dopado P, su valor es phi P. Con lo cual podemos obtener el valor del potencial como phi P por 1/2 de QNA sobre epsilon del silicio por X más XP al cuadrado. Entonces, en esta parte, el potencial, fíjense que lo que va a ser subir con una expresión cuadrática. ¿Sí? Ok. Vamos a cambiar de pantalla ahora. Entonces, la expresión para el potencial del lado P nos queda de esa forma. Ok. Ahora, para el lado N, podemos hacer prácticamente lo mismo, ¿sí? Y vamos a obtener una integral con una constante de integración. Ahora el campo eléctrico es QND sobre epsilon del silicio por seda menos XN. Cuando haga la integral, se las dejo para que la hagan ustedes, el potencial va a quedar phi n menos 1/2 de QND sobre epsilon del silicio por X menos XN al cuadrado. Fíjense la simetría entre las dos, ¿sí? Esta primera ecuación hace así, y acá sale de phi p, y esta otra ecuación hace así, y llega a phi n, ¿sí? Ambas dos son cuadráticas, que es lo que corresponde a la integral de una recta, ¿sí? Ok, entonces si uno dibuja esto y aplica la condición de que en cero tienen que ser iguales, ¿sí? Porque yo tenía una condición de continuidad para la tensión, pues eso es, así es como me queda el potencial a lo largo de la juntura, ¿sí? Es cuadrático, cambia la concavidad a la mitad, ¿sí? Aquí es creciente, aquí es creciente pero cada vez menos. Y fíjense que la tensión, la diferencia de tensión total, esa yo ya la conocía de antemano, porque yo ya sabía que la derecha, como estaba dopada N, tenía un potencial phi N, y que la izquierda, como estaba dopada P, tenía un potencial phi P. Lo que no sabía era la forma que tenía. La forma, y que era cuadrática, me lo acabo de enterar ahora. Bien, entonces ese es el diagrama de energía de potencial. Si uno quiere hacer el gráfico de energía para los portadores, acuérdense que es al revés, ¿sí? Entonces vamos a tener la banda de conducción arriba, el nivel inferior de la banda de conducción, que es simplemente la curva cuadrática que acabamos de hallar, pero dada vuelta. El tope de la banda de valencia va a estar por debajo, ¿sí? Y en esta parte de arriba vamos a tener los electrones, y en esta parte de abajo vamos a tener los huecos. Electrones y huecos. Y en el medio va a estar
el nivel de Fermi. Entonces, fíjense que lo que se produjo cuando uno recién pone en contacto los materiales, el nivel, la banda de conducción está al mismo nivel en ambos materiales, y cuando empiezan a difundir los electrones del lado N hacia el P, el lado N empieza a bajar y el lado P empieza a subir, y se empieza a hacer esa diferencia, esta diferencia de energía acá, hasta que los electrones que difunden para allá son igual a los electrones que por arrastre, por la diferencia de energía que tengo, van hacia la derecha. Y en ese punto alcancé el equilibrio. En ese punto esta diferencia de energía es igual a menos Q por phi b, y el material quedó en equilibrio. ¿Sí? Ok, hasta ahí estamos. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Bien. Hay algo que nos falta acá, y es averiguar cuánto vale la longitud de la zona de vaciamiento. Porque si ustedes observan, en esta primera ecuación nosotros pusimos menos xp y xn. En esta otra ecuación calculamos el campo eléctrico, nos queda en función de xp y de xn. Luego igualamos con la condición de continuidad y nos quedó esta relación, pero esta relación no nos permite despejar xp en función de xn. ¿Sí? Podría poner uno en función del otro, pero no tengo de dónde despejar el valor. Cuando fuimos al potencial, de vuelta, xp nos quedó acá, xn también nos quedó, y bueno, yo la ecuación de potencial, sé el potencial total en función de los potenciales individuales, pero igual me está faltando una ecuación más para vincular xn y xp. Y eso se puede obtener de la continuidad de la ecuación de continuidad del potencial. El potencial en cero tiene que ser igual, ya sea que uno viene de la izquierda o que viene de la derecha. Entonces, fíjense, la ecuación de potencial a la izquierda es esta de acá, y a la derecha es esta de ahí, planteándola en x igual a 0. ¿Sí? Acuérdense que φp era un medio de QNA sobre epsilon del silicio por x más xp al cuadrado, y del otro lado era x menos xn al cuadrado. ¿Sí? Esas, las ecuaciones de potencial las teníamos acá. Ok, entonces vamos a hacer la prueba. Vamos a igualar estas dos en x igual a 0 y vamos a ver qué nos da. Vamos a cambiar de vuelta de pantalla. Entonces, teníamos por un lado que el potencial era φp más un medio de QNA sobre epsilon del silicio por x más xp al cuadrado. Evaluado en 0, me va a quedar φp más QNA sobre 2 epsilon del silicio por xp al cuadrado. Esto del lado... Una pregunta. Sí. ¿No se podría también calcular el potencial con la regla de los 60 milivolts en la zona, Sí. y Sí. en vez de igualarlo en 0, digamos, con el otro extremo? ¿Cómo lo podrías plantear? Podrías igualar, a ver,
cada una de estas ecuaciones lo que te plantea es, fíjate, esta ecuación te plantea esta parte de la curva, ¿sí? Entonces, vos sabés que eso vale entre 0 y xn. En realidad, esta ecuación de acá es para esta parte que varía, que vale entre menos xp y 0, ¿sí? xp y 0. Ahora, el punto es que acá vale phi p, con lo cual, si vos la igualás en menos xp, vos sabés que vale phi p y te va a quedar phi p igual a phi p. Entonces, mucha información de acá no vas a sacar, de la misma manera que mucha información de acá no vas a sacar, donde vos ya sabés que vale phi n. Entonces, el punto clave ahí es ese de ahí, el 0, donde ahí sí te va a quedar adentro de la ecuación xp y te va a quedar xn y te van a quedar los dos potenciales. Fíjate que si haces para el material n, phi te va a quedar phi n más menos, perdón, 1/2 QND epsilon del silicio por x menos xn cuadrado, y esto en x igual a 0 te va a dar phi n Está bien. menos 1/2 de QND por xn cuadrado sobre epsilon del silicio. Entonces, ahora sí podemos enlazar esas dos de una manera no trivial para que nos quede, fíjate que ahora nos van a quedar xp, voy a tener otra ecuación más de xp en función de xn, y me queda en función de cosas conocidas, porque xp yo lo conozco, por la regla de 60 mV, y phi n también lo conozco. QND epsilon del silicio por xn cuadrado. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá lo que puedo hacer es paso phi n menos phi p, me queda de este lado, y del lado de la izquierda pongo QNA sobre 2 epsilon del silicio por xp al cuadrado más QND sobre 2 epsilon del silicio por xn cuadrado. ¿Sí? Y ahora, esta es la segunda ecuación. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde saco otra ecuación? La otra ecuación la saco de el hecho de que NA por XP es igual a ND por XN. Entonces, acá uno puede despejar cualquiera de las dos, pero supónganse que despejo XP, me queda ND sobre NA por XN. Entonces, ahora esta ecuación me va a quedar NA por XP cuadrado más ND por XN cuadrado. Esto va a ser 2 epsilon del silicio por phi n menos phi p. Phi n menos phi p vamos a bautizarlo phi b, que es el potencial de la juntura. ¿Sí? Entonces acá directamente me va a quedar phi b. Ok, entonces si reemplazamos en XP me va a quedar NA por ND sobre NA por XN cuadrado, esto se me va a ir con esto, más ND por XN cuadrado igual 2 epsilon del silicio por phi b. ¿Sí? Y me está faltando el Q, ¿no? Acá iba un Q, multiplicando a esto. Q, ahí está. Entonces me queda xn cuadrado por Q por, acá me queda 2nd, ¿verdad? Es igual a 2 epsilon del silicio por phi b. Y de acá xn
debería ser phi b sobre q por 2 nd. ¿Sí? ¿Está bien así o Una metí la pata en pregunta. algún lado? Te hago una pregunta, profe. ¿Sí? Hay un poquito más abajo, cuando estabas haciendo la última cuenta, Ujú. reemplazaste xp cuadrado por la ecuación, digamos, que tenías allá a la derecha, digamos, que sacaste hoy. Ah, xp cuadrado. Pero, xp claro, cuadrado, ahí está. entonces nd y na son al cuadrado también. Ahí estamos. Eso. Ahí estamos. No, No, todo, digamos, al cuadrado y se te va uno con el n de ahí arriba. está. Ahí está. Entonces ahora me parecía que no quedaba como tenía que quedar. Entonces acá 1 se me va así, pero me queda nd cuadrado sobre na más nd por xn cuadrado igual a 2 epsilon del silicio por phi b sobre q. ¿Sí? Esto, a ver si hay alguna manera amigable de ponerlo. ¿Cómo lo puedo factorizar para que quede un poco más bonito? A ver si saco factor común nd, me va a quedar nd sobre na más 1 por xn cuadrado igual 2 epsilon del silicio phi b sobre q. Y acá podría ponerlo así, nd por nd más na dividido na por xn cuadrado igual 2 epsilon del silicio phi b sobre q. Entonces ahora sí, xn va a ser la raíz de, me va a quedar na por 2 por epsilon del silicio por phi b sobre q por nd más na raíz cuadrada. Bingo. Ahí está. Maravilloso. Todavía puedo hacer ecuaciones. Sobre un na creo que faltó. No sé si va. Ahí en nd más nda abajo. Mirá, este de acá vino acá. Ah, perdón, va al revés. Qué boludo. Perdón, mala mía. Este de acá vino acá. Y este Sí, de sí, acá vino acá. ahí Ahí está está. bien, está bien. Ahí está. Y ahí me quedó xn. Perfecto. Bien. Ahora vamos a volver a la otra. ¿Sí? Y acá tenemos xn. Efectivamente me quedó como yo quería. ¿Sí? 2 epsilon del silicio por Na por phi b dividido QND por Na más ND. Y del otro lado, fíjense, una vez que yo tengo XN, yo sé que NA por XP es igual a ND por XN, con lo cual XP lo saco como ND sobre NA por XN. Así que esta ecuación de acá, XP, es ND sobre NA por la ecuación anterior, y si se fijan, la única diferencia es que acá tengo NA, ND dentro de la raíz. Cuando acá multiplico por ND sobre NA, afuera es lo mismo que multiplicar por esto al cuadrado y meterlo adentro de la raíz. Entonces el ND cuadrado, perdón, es igual a multiplicar lo de la izquierda por eso, no lo de la derecha. Si yo multiplico acá a la izquierda
hago nd sobre na. Lo elevo al cuadrado para meterlo adentro de la raíz y después me queda 2 epsilon del silicio, na phi b, y acá me queda qnd, na más nd. Todo esto ahora dentro de la raíz para sacar esta ecuación. Y fíjense que ahora este se me va con este se me va con el cuadrado, y me queda esta ecuación de acá con nd y na cambiados de orden. ¿Sí? Ok. Y ahí me queda la ecuación, ahora sí, para xn y para xp. Y con esto puedo sacar la longitud de la zona de vaciamiento y puedo poner números a todo lo anterior. Ok, lo que vamos a hacer ahora es vamos a hacer una pausa y después vamos a hacer un ejemplo sobre esto.